Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Anaya y este es mi video de la actividad de eje entrega final sobre el mundo. Primero que nada, yo estuve en el comité de la 1DC sobre la Unión sobre las Drogas y el Crimen y, y yo fui Reino Unido como, como delegación y esa es mi opinión. Primero que nada, voy a iniciar con lo más retador sobre el Moon. Para mí, lo más retador de este proyecto fue, diría que la postura o el poder participar en el proyecto. ¿Por qué digo esto? Yo digo que porque la postura es la clave y es el inicio del proyecto. Y uno cuando inicia el proyecto pues no sabe nada y tiene que iniciar con el tema que le dieron. Y pues en mi opinión, la postura es lo más difícil, ya que no sabes cómo iniciar y eres principiante en eso. Aparte fue que la postura es algo muy difícil porque es algo muy largo que toma horas en hacerlo y en buscar información y referencias y todo. También otra cosa retador que se me hizo fue el hablar y participar en el Moon ya adentro. ¿Por qué se me hizo retador? Porque la forma en la que daban la palabra los presidentes, pues era un poco extraño su forma de dar la participación a todos, ya que cuando levantas la mano, no te dan la palabra en sí, te ponen una lista y esto era muy difícil que te da la palabra porque cuando te levantabas muchas veces la mano, tiene más probabilidad de que tú pudieras hablar, cosa que yo no sabía en el Moon. Ya lo me explicaron cómo funcionaba, que si entre más levantabas la mano al mismo tiempo, ibas a tener más probabilidad de hablar, porque era como una ruleta la forma. Y pues yo no pude hablar tanto y se me hizo muy retador eso, porque tuve que enfrentar a que yo tenía mis propuestas, mis cosas que tenía que decir, mis preguntas, mis respuestas, y no podía hablar. Y era algo muy difícil. Y, y para lograr que pudiera hablar, algo que hice fue pues cuando me enteré, fue después después del receso que tuvimos del Moon. Y fue levantar más la mano y seguido, aunque no supieras qué decir, era levantar muchas veces la mano, ya que ibas a tener más probabilidad de que te dijeran. Y esa era la forma, esa fue la manera que yo lo competí. Yo lo competí contra mis otras delegaciones para poder más hablar. Y de la postura, la forma que yo hice fue que yo, o sea, vi mis errores de la postura. Lo bueno que hay una primera entrega y hablé con los delegados, la presidenta y el presidente y, y me contaron mis errores y lo que hice fue corregirlos o, o también para lograr este reto de la postura fue pues buscar más información, algo más seguro fue buscar en el Moon, en la ONU, donde era donde más había más información sobre tu comité y fue algo que hice para pues lograr escribir bien mis posturas. Ya con otro tema que quiero hablar sobre la actividad de eje fue cómo este proyecto me ayudó para comprender cosas sobre el siglo XXI, sobre este siglo y cosas que aprendí sobre gracias a este proyecto. Una cosa que aprendí fue que la forma de cómo funciona la ONU y los temas que se ven en esa dicha organización. Eso lo aprendí mucho ya que estuve investigando mucho sobre mi comité, que era la 1DC, y pude ver muchos temas que se hablan en él y cosas importantes y cómo funcionaba la forma de hablar, la forma de dar la palabra, la forma de la mesa y, y vi cómo funcionaba pues actualmente en el siglo XXI. Y esto me ayudó ya que si tú quieres estudiar política o algo relacionado con la historia, eh, pues en cómo funciona ahora, es literal en el mundo, o sea, la forma de cómo hablan, cómo dan la palabra y todo.
Entonces lo que yo aprendí fue la forma de cómo funcionaba en el siglo XXI, pues la ONU y cosas como políticas y las organizaciones entre organizaciones de la ONU como la ONUDC, la ACNUR y etcétera. Después voy a hablar de las habilidades que pude desarrollar y logré hacer gracias a este proyecto. Pues la verdad, por este proyecto creé mucha habilidad al poder hablar, a soltarme más, porque en el mundo lo que tienes que hacer es hablar mucho. Y lo que me ayudó mucho en este proyecto fue el poder hablar y soltarme más y que no me dé pena. Y también me creé una habilidad sobre, o sea, que tener menos flojera al hacer las cosas. Y esto me ayudó mucho, ya que en la postura y después de la postura tenía que escribir mucho, tenía que hacer pues el tópico A, el tópico B, y luego después de eso, antes del MUN, tenía que hacer unas preguntas o prepararme para ya en el MUN saber qué decir o qué hablar o qué responder. Y eso fue una habilidad muy muy buena, porque yo me daba mucha flojera hacer las cosas y la verdad me ayudó mucho, porque estuve mucho tiempo dedicándole a esto y supe cómo organizarme y desarrollar esto. Y ya en el MUN me ayudó mucho la habilidad de hablar, y que no tuviera pena en hablar, o sea, solo soltarme y decir lo que yo tenía ahí escrito o investigar dentro de mi tópico y preguntar. Y eso me ayudó, o sea, a soltarme y perder la pena. Ahora, una recomendación que le diría a un compañero, a un amigo que va a iniciar con este proyecto, sería algo sobre la postura y en el mundo. Una cosa que le diría fue, en la postura, le diría que no use, que no copie y pegue lo que va a decir o lo que va a poner, porque uno, es mala clasificación, y dos, es mejor decirlo con tus propias palabras para que cuando ya sea el momento de hablarlo, te sueltes más al saber qué decir porque tú lo escribiste. Y algo que también le recomendaría sería que en el MUN, cuando estés en el comité y andes hablando contra otras delegaciones, sería que levantara mucho la mano. Lo que yo hice al final, que no sabía, y me tuvieron que decir que sí funcionaba, sería que levantara mucho la mano, porque así es la forma de que te van a dar la palabra. Y no es, aunque te digan, oye, ya estás anotado y estás en la lista, no le hagas caso. Debes de aún así levantar más la mano para que te sigan dando la palabra y puedas hablar más. Esto es algo que le recomendaría mucho a un amigo, un compañero que va a iniciar este proyecto, y que ponga mucha atención y tenga mucha información sobre su tema, sobre tópico A, su tópico B, y más sobre el tópico A, que le dé más importancia al tópico A, ya que en el tópico B, en nuestro comité ni llegamos al tópico B, y que en el tópico A agarre más información, porque es lo que más dura. De las 5 sesiones que hay, 8 sesiones creo que son, solo una es de tópico B, que a nuestro comité nomás llegamos al tópico B una sesión, y que agarre mucho de tópico A y el tópico B no agarre tanto. Algo que este proyecto también me ayudó a comprender fue cosas que pasaron en el siglo XX, como en mi comité, que fue la 1DC, sobre el fentanilo. Este tema fue un tema muy delicado sobre las drogas, y todos los países pues hablaron sobre eso, y estábamos peleando sobre propuestas para detener esto, ya que en el siglo XX fue donde más se inició, y el siglo XXI, en donde estamos actualmente, está buscando como soluciones sobre este tema, sobre el fentanilo y las drogas. Y es algo que se me hace muy importante, y qué bueno que lo hablamos y aclararlo y buscar soluciones para que en un futuro se puedan ver esto reflejado en un país. Ahora, ¿qué le quitaría o agregaría a este proyecto? Algo iniciando con qué le quitaría fuera como la importancia al tópico B o algo por el estilo, que sea una recomendación para mí, para el comité o para
los presidentes que anden creando pues el Moon, el proyecto, fuera pues esto, porque ya que en el tópico B le metes el mismo esfuerzo que el tópico A, y como yo le hice, y la verdad no sirvió tanto para nada porque lo más lo usamos para una sesión, y sería pues como que sea un tema más ligero el tópico B, que esté porque sea más ligero, y, y que expliquen que el tópico B es para cuando termines el A, se inicie el B, pero que se sepa que el tópico B no vas a terminarlo, no vas a alcanzar a terminarlo, o que va a ser solo como un inicio. Así que expliquen un poquito más algo así por el estilo. Algo que le recomendaría a la mesa, que dijera pues que el tópico B no se va a llegar, ya que yo, en mi personal, cuando yo hice tópico B, pues me tardé lo mismo que en el A, que es el más importante, y el B ni llegamos. Ese fue el problema, que ni llegamos y metí mucho esfuerzo pues para nada. Y sería algo que le recomendaría a la mesa, que sea un tema más ligero, que en nuestro comité fue algo más difícil, la verdad. Fue algo más difícil relacionar al tópico A, y que sea algo más como ligero, algo más fácil, que, que se pueda hablar en una sesión, y sería algo que como que le quitaría como importancia al tópico B, y algo que agregaría fuera la forma de la participación. Esto yo le recomiendo pues a los futuros como presidentes del Moon aquí en Ciudad Obregón, o pues al comité, ya que lo que yo diría fuera como la forma en la que dan las participaciones. Esto es porque en nuestra forma de calificar fue algo muy injusto, se me hizo, que el que más hablara iba a tener 100, y a base al que más hablaba iba restando al menos y menos y menos. Que nuestro problema del comité, que algo que no pasó en todos, fue que hablaron nomás dos personas. Dos personas hablaban mucho y mucho y mucho. Y un error de la mesa fue que le daban nomás la palabra a ellos. Y las demás participaciones, pues no las daban. La mayoría no hablaron, solo hablaron de esas dos personas. Y se me hacía algo muy injusto la forma de que, cómo lo hacían para que ellos hablaran. Que debía ser que una lista, uno por uno que iban a levantar la mano, pero la forma de ellos era como probabilidad o ruleta, una forma algo así. Entre más levantar la mano, más chance tenía, si era algo sin sentido. Si debía ser algo como ruleta, no, algo más como lista, o por el estilo, si era algo que agregaría, y le recomendaría algo al comité y a la mesa que hicieran. Otra cosa que quisiera hablar fuera sobre el Moon y los derechos humanos. El Moon se trató sobre, bueno, para mí se trató sobre las drogas y el fentanilo. Y algo que tenías que hacer era la democracia y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque las soluciones tenían que tener sentido. Y, y pues el Moon funciona con votos, y que todos pudieran hacer algo. Y eso tiene relación con los derechos humanos y democracia, porque todos deben de votar, todos los países deben de votar en el mundo. Y eso es la democracia, que todos puedan votar y todos tengan una opinión, y se llegue a un acuerdo. Entre más gente diga lo bueno, pues eso va a quedar como es una democracia. Igual, así funciona con los derechos humanos. Los derechos humanos es de que todos pueden votar, todos tienen derecho a votar, como países, como humanos. También todos tienen derechos a la opinión, a dar sobre soluciones, a dar sobre pues casos, preguntas. Todos tienen derechos a preguntar, a hablar, solucionar y dar sus opiniones. Es algo que tiene mucho que ver con el Moon, esos dos temas, y eso quisiera aclarar. Ahora hablaré sobre cómo fue nuestra resolución en el Moon, y cómo se va a llevar a cabo estas soluciones para el problema sobre el fentanilo. Pues las soluciones que tenemos, nuestro grupo, fue poner más seguridad en las fronteras para combatir la traficación de las drogas. También fue poner más seguridad en todos los países, y dar apoyo
a los países que más ocupan dinero para que puedan tener más seguridad y comprar más armas, más equipo balístico para en contra de los narcos y los traficantes. Estas serían nuestras soluciones, una de ellas, y esto sería para solucionar sobre el tráfico del fentanilo mundialmente. También hablaré ahora sobre cómo yo me defendí como delegación de Reino Unido con mi postura. Muchos países me preguntaban sobre qué iba a hacer en contra sobre las drogas, sobre el fentanilo en mi país. Y lo que yo respondía con mi postura era que en mi país no hay tantos problemas sobre fentanilo. Hay muy poco porcentaje sobre personas con esas drogas y traficantes. Pero lo que respondía era eso, que no tenía tantos problemas sobre el fentanilo y el problema de las drogas. Y yo, para dar apoyo y para participar, yo decía que yo podía brindar apoyo a países que ocupaban como México, como Estados Unidos, que tienen como muchos problemas. Yo puedo dar apoyo económico, puedo dar dinero, ya que no tengo tantos problemas, yo puedo ofrecer soluciones para los otros países. Y así fue como en nuestra resolución fue que pusimos la solución de dar apoyo económico a países que lo necesitan y seguridad, seguridad en las fronteras sobre todo, y todos votaban si estaba bien las propuestas y cada quien decía sus opiniones sobre las propuestas. Y así yo, como delegación de Estados Unidos, brindé apoyo y para la resolución. Así fue como nuestra resolución. Todos opinaban, todos daban apoyo, todos decían sus opiniones sobre qué hacer para combatir esta droga. Y así fue como se llevó. Y en nuestro comité, en donde nosotros estábamos, Estados Unidos, México, yo, Reino Unido, y etcétera, pues ganamos como propuesta sobre resolución contra el fentanilo. Y eso es todo.